Han surgido nuevas revelaciones en torno a las predicciones de la hermana Agnes Sasa, y la inquietante realidad es que muchas de sus profecías parecen estar manifestándose. A medida que estos descubrimientos salen a la luz, el futuro de la humanidad en los próximos meses parece cada vez más incierto. Si sus advertencias continúan desarrollándose como lo han hecho, lo que estamos presenciando ahora podría ser solo el comienzo de una profecía de largo alcance que ella predijo con profunda convicción. La hermana Agnes Sasa, una monja católica japonesa, ganó reconocimiento mundial en la década de 1970 por sus visiones de la Virgen María en Akita, Japón. Informó que María se le había aparecido y le había transmitido mensajes a través de una estatua dentro del convento, una estatua que milagrosamente lloró 10 veces, a partir de 1975. Estos mensajes contenían advertencias importantes, no solo para la Iglesia sino para el mundo en general, instando a la reflexión y al arrepentimiento. Las predicciones que compartió la hermana Agnes para los próximos meses han suscitado una profunda preocupación entre muchas personas. Su vida en sí misma es un testimonio de resiliencia y fe inquebrantable. Nació prematuramente el 28 de mayo de 1931 en Japón y desde muy joven sufrió importantes problemas de salud. A pesar de su frágil salud, su espíritu se mantuvo firme. A los 19 años, un giro trágico alteró el curso de su vida. Debido a un error médico durante una apendicectomía, quedó paralizada y postrada en cama durante 16 largos años. Sometida a numerosas cirugías y hospitalizaciones, enfrentó una adversidad tras otra. Sin embargo, su camino dio un giro transformador cuando conoció a la enfermera MW en una clínica de Mita. Esta enfermera compasiva, cuya profunda fe católica resonó con la hermana Agnes, proporcionó más que curación física, iluminó un camino espiritual que finalmente llevó a la hermana Agnes al cristianismo y a una vida dedicada a Dios. Una vez que sus padres, inicialmente preocupados por su salud, aceptaron su decisión, se unió a las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki en 1969. Más tarde, hizo la transición a las siervas de la Eucaristía, lo que le permitió vivir una vida consagrada mientras participaba activamente en el mundo que la rodeaba. A principios de 1973, otra dificultad la golpeó. La hermana Agnes perdió inesperadamente la audición, una condición que se diagnosticó como progresiva y aparentemente irreversible. A pesar de esto, se adaptó con gracia, aprendiendo a leer los labios para continuar sus interacciones con los demás. Un año después, durante la adoración eucarística, un ángel se le apareció y le predijo que recuperaría temporalmente la audición. Esta profecía se cumplió entre agosto y octubre de 1974, y en 1982, recuperó por completo la audición una vez más, atribuida a la intercesión de la Virgen María. Los milagros que marcaron la vida de la hermana Agnes tuvieron un propósito más allá de su camino personal de fe. En 1983, su historia se entrelazó con la de la señorita Chun, una mujer coreana en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Durante una peregrinación al convento, la señorita Chun experimentó una recuperación milagrosa, que se cree que fue por intercesión de Nuestra Señora de Akita, y las imágenes médicas posteriores confirmaron su curación inesperada. El viaje de la hermana Agnes estuvo marcado por otras experiencias místicas, una de las cuales ocurrió en junio de 1973. Al entrar en la capilla, presenció una luz radiante que emanaba del sagrario, una señal divina que presagiaba los eventos sobrenaturales que pronto se desarrollarían. El 14 de junio, mientras oraba, reapareció el resplandor rojo brillante, una señal que el padre Uda interpretó como un preludio de una aparición de la Virgen María. El 28 de junio, víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, la hermana Agnes tuvo otra visión extraordinaria. Mientras meditaba con sus compañeras monjas, vio una nube de ángeles que rodeaba el altar. Mientras rezaba el rosario, su ángel de la guarda se le apareció y le enseñó oraciones similares a las que recibieron los niños de Fátima en 1916. Estos mensajes, profundos y llenos de significado,
marcaron el inicio de un viaje espiritual que la impactaría profundamente a ella y a quienes escucharon sus palabras. En el mismo mes de junio de 1973, la hermana Agnes experimentó una intensa manifestación física de su viaje espiritual. Sintió un dolor insoportable en la mano y el brazo izquierdos. Al inspeccionarlos, descubrió una marca sangrante en forma de cruz en su mano, un estigma claro. Sorprendentemente, la estatua de la Virgen María en la capilla comenzó a sangrar de la misma manera, lo que marcó el comienzo de fenómenos aún más profundos que asombrarían a quienes la rodeaban. Estos signos, que reflejaban la pasión de Cristo, fueron solo el comienzo de una serie de eventos místicos que impactaron profundamente tanto a la hermana Agnes como a su comunidad. El 3 de agosto de 1973, su ángel de la guarda la despertó a medianoche, alertándola de las pruebas espirituales que pronto vendrían. Al día siguiente, sintió una presencia siniestra, una aparente fuerza que intentaba obstaculizar su misión divina. Estos sucesos sobrenaturales continuaron desarrollándose de maneras que dejaron a muchos asombrados, mientras el velo entre los mundos físico y espiritual parecía volverse cada vez más delgado. El 29 de septiembre de 1973, durante sus oraciones de la tarde, la estatua de la Virgen María comenzó a sudar, liberando una fragancia celestial que llenó la capilla. Esta sustancia fragante, parecida al aceite, permaneció en el aire, dejando una impresión espiritual duradera en todos los que la experimentaron. Sin embargo, uno de los milagros más notables se produjo el 4 de enero de 1975, cuando la estatua comenzó a derramar lágrimas reales. Después de que las pruebas científicas confirmaran que las lágrimas eran humanas, el evento agregó una capa extraordinaria a la historia ya milagrosa de Nuestra Señora de Akita, confirmando la naturaleza sobrenatural de estos sucesos. Los encuentros de la hermana Agnes con la Virgen María en 1973 culminaron en 3 mensajes profundos que resonarían profundamente en los corazones de los católicos de todo el mundo. Estos mensajes fueron entregados en la humilde capilla de Akita, Japón, transformando el pequeño espacio en un lugar sagrado de encuentro entre lo divino y los fieles. Todo comenzó el 6 de julio de 1973, cuando, durante la oración, la hermana Agnes presenció un resplandor sobrenatural que emanaba de la estatua de madera de la Virgen María, una señal inequívoca que marcó el inicio de una serie de acontecimientos espirituales importantes. Durante su primer encuentro con la Virgen María, la Madre de Dios reconoció los estigmas y la pérdida de audición de la hermana Agnes, interpretando estas aflicciones como signos espirituales de su llamado. El mensaje fue claro: la hermana Agnes debía recitar la oración de los siervos eucarísticos, una práctica que no solo tenía la intención de ayudar en su curación, sino también de servir como un medio de salvación para el mundo. El mensaje se centraba en la Eucaristía, un llamado a un compromiso espiritual más profundo y a la intercesión en nombre de la Iglesia y sus líderes, señalando una invitación divina a ofrecerse por el bien mayor de todos. Después de estos eventos extraordinarios, se inició una investigación exhaustiva sobre los mensajes que había recibido la hermana Agnes, impulsada por los sucesos milagrosos relacionados con la estatua y las profundas experiencias espirituales que había compartido. Las autoridades de la Iglesia local, deseosas de comprender las afirmaciones sobrenaturales que habían cautivado a la comunidad, tomaron medidas. En 1975, el obispo John Shohiro Ito de Niigata, intrigado por los informes, buscó el asesoramiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Dada la creciente atención en torno a estos fenómenos, el Vaticano sugirió que el obispo Ito liderara la investigación como autoridad local. En 1976 se formó una comisión para analizar los eventos, sin embargo, no pudo llegar a un juicio concluyente sobre si los fenómenos eran de origen sobrenatural. A pesar de esto, el obispo Ito siguió motivado para seguir investigando. En 1981, habían surgido nuevas pruebas que reforzaban las afirmaciones de eventos sobrenaturales en el convento de Akita. El obispo Ito compiló un informe detallado, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe mantuvo una postura cautelosa, decidiendo que las pruebas no eran suficientes para justificar una nueva investigación.
Sin embargo, el obispo Ito persistió en sus esfuerzos. En 1982, sugirió que la respuesta anterior de la congregación podría haberse debido a malentendidos, y en 1983 se reunió con representantes del Vaticano para presentar sus hallazgos. Su perseverancia finalmente dio sus frutos en 1984 cuando, después de casi 8 años de investigación, el obispo Ito tomó la decisión audaz y valiente de reconocer la naturaleza sobrenatural de los eventos en Akita. Otorgó permiso para la veneración de Nuestra Señora de Akita dentro de su diócesis. Si bien el reconocimiento fue significativo, el obispo Ito dejó en claro que se categorizaba como una revelación privada, distinta de las revelaciones públicas, que forman el fundamento de la doctrina católica y tienen mayor autoridad dentro de la Iglesia. Ejerció la prudencia, declarando que su decisión era provisional, a la espera de un juicio final de la Santa Sede. Este enfoque cauteloso reflejaba tanto su respeto por la jerarquía establecida de la Iglesia como su dedicación a garantizar que la verdad se buscara con claridad e integridad, en medio del complejo tapiz de creencias e interpretaciones. La decisión del obispo Ito de reconocer formalmente las apariciones de Akita marcó un momento crucial en el debate en curso en torno a los acontecimientos, y desencadenó un diálogo que repercutió en toda la comunidad católica. Sin embargo, este reconocimiento fue solo el comienzo de un camino más complejo. En junio de 1988, se produjo un acontecimiento crucial cuando el ahora jubilado obispo Ito participó en una importante reunión con el cardenal Joseph Ratzinger, que era entonces el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante este encuentro, el cardenal Ratzinger afirmó verbalmente la carta del obispo Ito de 1984, prestando un sutil pero notable apoyo al reconocimiento de los acontecimientos de Akita. Sin embargo, a pesar de este importante respaldo, el Vaticano mantuvo su postura cautelosa, absteniéndose de emitir cualquier declaración formal sobre la autenticidad de los supuestos fenómenos sobrenaturales. Este enfoque cuidadoso dejó el asunto en la ambigüedad, añadiendo complejidad a la conversación en curso. Aunque la diócesis local había reconocido las apariciones, la Iglesia Católica en general seguía dividida sobre el tema. En 1990, el arzobispo Peter Shirayanagi de Tokio, quien también presidía la Conferencia Episcopal Católica de Japón, expresó su escepticismo sobre los acontecimientos durante una entrevista con la revista italiana 30 Giorni. Sugirió que el fenómeno no debería tratarse con excesiva seriedad, lo que indicaba un cambio de perspectiva dentro de la Iglesia japonesa. Sus comentarios reflejaban la creciente ola de dudas e incertidumbre entre algunos líderes de la Iglesia, revelando las complejidades de responder a supuestos fenómenos sobrenaturales dentro del catolicismo. El escepticismo del arzobispo enfatizaba la naturaleza delicada de abordar tales fenómenos. Para la Iglesia Católica, el reconocimiento oficial de una aparición requiere mucho más que la creencia personal. Exige un examen riguroso de elementos teológicos, doctrinales y científicos para validar su autenticidad. Las opiniones divergentes dentro de la Iglesia demostraron cómo estos eventos extraordinarios podían interpretarse a través de diferentes lentes teológicos, influenciados por la evidencia disponible y las convicciones personales de quienes estaban encargados de evaluarlos. La perspectiva del arzobispo Shirayanagi invitó a una reflexión más profunda sobre cómo se deben examinar estos fenómenos, tanto por parte de los líderes de la Iglesia como de los fieles. Esta división subrayó el desafío inherente que enfrenta la Iglesia al equilibrar la fe con la razón, la tradición con el escrutinio. Con el tiempo, este diálogo continuo entre la fe y la razón siguió siendo una cuestión central, que se hizo eco en las complejidades más amplias de los sistemas de creencias católicos. En los años posteriores a los acontecimientos de Akita, la Iglesia participó en extensas discusiones teológicas e investigaciones sobre los sucesos extraordinarios. A pesar de estos esfuerzos, el Vaticano aún no ha emitido una sentencia definitiva, lo que deja el caso en un prolongado estado de incertidumbre. La falta de una postura oficial del Vaticano ha mantenido las apariciones de Akita en una posición nebulosa dentro de la doctrina católica, ni totalmente aceptadas ni descartadas por completo.
Sin embargo, el reconocimiento del obispo Ito dentro de su diócesis continúa brindando un nivel de legitimidad para los fieles de la región, permitiéndoles incorporar los profundos mensajes de las apariciones en sus vidas espirituales. Su aprobación sigue siendo válida bajo el derecho canónico hasta el día de hoy, ofreciendo apoyo oficial a las apariciones de Akita dentro de la diócesis de Niigata. Los mensajes recibidos en Akita también se centraron en la importancia de la oración y el arrepentimiento. El primer mensaje de la Virgen María enfatizó el poder del rosario y la necesidad de actos de reparación para mitigar los pecados del mundo. En su segundo mensaje del 3 de agosto, el tono cambió de la cautela a la urgencia, ya que la Virgen expresó su dolor por las transgresiones de la humanidad, lamentando el inmenso sufrimiento que estos pecados causaron a Dios. Instó a las almas a consolar a Cristo y a tomar acciones que pudieran aliviar la ira del Padre, advirtiendo que si la humanidad no se arrepentía, un castigo catastrófico caería sobre los justos y los pecadores por igual. La hermana Sasagawa, encargada de la solemne tarea de compartir estas advertencias urgentes, también recibió la tarea de transmitir un mensaje terrible sobre la infiltración dentro de la Iglesia. La Virgen predijo conflictos internos y una crisis profunda que sacudiría los cimientos mismos de la Iglesia. El 13 de octubre, aniversario del Milagro del Sol en Fátima, la Virgen dio su último mensaje a la hermana Sasagawa. Este mensaje, marcado por un tono ominoso, predijo que llovía fuego del cielo y un castigo mayor que el gran diluvio. La severidad de esta destrucción predicha era tan abrumadora que los sobrevivientes desearían misericordia ante una devastación sin precedentes. En medio de estas sombrías predicciones, la Virgen también ofreció una solución. Enfatizó la importancia primordial del rosario, afirmando que éste, junto con la señal dejada por Cristo, sería el único medio por el cual los fieles podrían soportar las pruebas venideras. Una vez más, se destacó el rosario como una herramienta esencial para la supervivencia espiritual, y se solicitaron específicamente oraciones por la protección del Papa, los obispos y los sacerdotes. Pasaron décadas y, en 2019, más de 40 años después de que las apariciones de Akita dejaran una marca indeleble en el paisaje espiritual de la región, la hermana Agnes Sasagawa volvió a atraer la atención internacional. Después de años de silencio, recibió un nuevo mensaje que resonó profundamente con la crisis mundial actual y las urgencias espirituales. En una fatídica mañana de octubre, su ángel guardián, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, regresó para entregar un mensaje breve pero significativo, reavivando la urgencia que una vez había sentido en sus revelaciones anteriores. El mensaje del ángel, aunque conciso, tenía un profundo significado. Cúbrete de ceniza y reza un rosario reparador todos los días. Sé como un niño y, por favor, ofrece sacrificios cada día. Cuando este mensaje fue compartido por una estación de radio católica en Massachusetts, provocó una respuesta significativa tanto dentro de la comunidad católica como fuera de ella, impulsando a muchos a reflexionar sobre la invitación continua al arrepentimiento, la humildad y la vigilancia espiritual frente a los tiempos turbulentos en los que vivimos. Este mensaje renovado de la presencia divina reafirmó el llamado eterno a la fe, el sacrificio y la oración, un recordatorio de que, a pesar de los años que pasan, las lecciones de Akita siguen siendo tan urgentes y relevantes como siempre en las luchas espirituales en curso de la humanidad. Profecía número 10. Grandes desastres. La profecía final dada a la hermana Agnes Sasagawa en las apariciones de Akita habla de grandes desastres globales que se desarrollarían como resultado de la falta de arrepentimiento de la humanidad. La advertencia predice calamidades naturales de una escala sin precedentes, crisis políticas que pueden desencadenar conflictos imprevistos y un profundo colapso espiritual dentro de la Iglesia y la sociedad en general. La gravedad de estos eventos predichos se alinea estrechamente con las crisis que enfrenta la humanidad hoy, donde el cambio climático ha dado lugar a patrones climáticos extremos, la agitación social está presente en muchas partes del mundo y la decadencia moral parece estar acelerándose. Las realidades de los grandes desastres.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un número creciente de desastres naturales, inundaciones, incendios forestales, huracanes y terremotos, muchos de los cuales se han vuelto más intensos debido a la degradación ambiental. Las tensiones políticas también están aumentando, particularmente en regiones como Europa del Este y Oriente Medio, con la posibilidad de que los conflictos se extiendan a otras partes del mundo. Estas calamidades, ya sean causadas por la naturaleza o por decisiones humanas, hacen eco de los eventos catastróficos que la hermana Sasagawa previó si la humanidad no atendía al llamado divino a la penitencia. Consecuencias sociales y espirituales. Más allá de las consecuencias físicas y materiales, la profecía también habla del debilitamiento de las relaciones humanas y del tejido moral de la sociedad. Hoy, vemos la ruptura de la confianza, el aumento de la división social y una creciente desconexión entre las personas. Cada uno de estos síntomas indica el declive espiritual contra el que advirtió la hermana Sasagawa. La profecía llama a un retorno a los principios básicos de la vida cristiana: la oración, la humildad, el arrepentimiento y el amor al prójimo. El llamado a la oración, en particular el rosario diario, sigue siendo tan vital ahora como lo fue durante las apariciones originales de Akita. El nuevo mensaje de la hermana Sasagawa reitera la urgencia de estas acciones, explicando que no son simplemente ejercicios espirituales sino respuestas necesarias para mitigar el sufrimiento predicho. El rosario es visto como un arma poderosa contra las crecientes fuerzas del mal y la destrucción, ofreciendo una manera para que los fieles participen activamente en la intercesión por el mundo. Un llamado a la acción. La profecía final de Akita no es solo un mensaje de advertencia sino una súplica de acción inmediata. Subraya que las decisiones que se tomen ahora, ya sea mediante la oración, la penitencia o los actos de caridad, darán forma al futuro. Las decisiones de las personas, las comunidades y las naciones determinarán en última instancia si la humanidad evitará o soportará las pruebas que se avecinan. La visión de la hermana Sasagawa obliga a los fieles a considerar su papel en esta batalla espiritual y a responder al llamado al arrepentimiento y la transformación antes de que sea demasiado tarde. En un momento de encrucijada histórica, con los desafíos de la guerra, la destrucción ambiental y la decadencia social ante nosotros, las palabras de Akita nos recuerdan la necesidad de renovación espiritual, arrepentimiento y fe. Las 10 profecías de Akita, que han demostrado ser sorprendentemente relevantes en el mundo de hoy, nos invitan a considerar cómo podemos contribuir a sanar el mundo, mediante la oración, el sacrificio y el regreso a una fe más sencilla y humilde. La profecía número 10 es un recordatorio conmovedor de que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica. Solo mediante la acción espiritual colectiva se pueden mitigar los desastres predichos, lo que permitirá la posibilidad de renacimiento y renovación espiritual en un mundo que sufre.